Voy a leerles primero el extracto de ese Evangelio, que se refiere a San Lucas, capítulo 17, del versículo 26 al 37, y forma parte de lo que se ha llamado el Apocalipsis de los libros de los Evangelios sinópticos. El Apocalipsis predicado por el mismo Jesús de su propia boca, y que está en San Mateo, en San Lucas y en San Marcos, con varios matices en uno y en otro distintos, pero que son coherentes. Pues vamos a leer, empezando por el versículo 26. Como sucedió en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban comían, tomaban mujer los hombres y las mujeres marido, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Para que no ocurriera esto con el resto de esa generación, también Noé tenía la misión de Dios de predicar a toda esa gente, que se preparara, que se enmendara para evitar un castigo. Pero en lugar de hacerle caso, se rieron de él y vivieron como si Dios no existiera y no les importara sus malas acciones. Era una manera de hablar del evangelista cuando decía comían, bebían, tomaban mujer, marido, etcétera, etcétera. Diríamos en lenguaje de hoy juvenil, ante esa advertencia seria de Moisés, en vez de hacer penitencia, pasaban de todo y disfrutaban de la vida. Y cuando Noé entró en el arca y vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo en los días de Lot. Acuérdense que Lot se separó de Abraham para tener más campos para sus ovejas y poder vivir mejor. Y él eligió, Lot, la parte más fértil, que era la Decápolis, donde estaba Sodoma, Gomorra, Seboín, etc. Y era gente tremendamente corrompida. Pues bien, sigue San Lucas, lo mismo en los días de Lot, comían, los de la Decápolis, comían, bebían, pasaban de todo. Compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero en cuanto Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre que los hizo perecer a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se revele. Esta frase, en que el Hijo del Hombre se revele, nos está diciendo con certeza que va a haber un castigo universal de Dios en la tierra por la maldad de los hombres, que sordos a la predicación del Evangelio no se van a arrepentir de sus pecados, van a pasar de todo, van a disfrutar de la vida y les va a coger el castigo completamente inadvertidos, por sorpresa. Ahora bien,
¿A qué se refiere exactamente San Lucas cuando dice, cuando el Hijo del Hombre se revele? El Hijo del Hombre evidentemente es Jesucristo, después de haber ascendido en cuerpo y alma al cielo, y que de alguna manera se revelará a la tierra. Pero hay maneras y maneras de revelarse. Una manera es personalmente con su figura, que eso será al fin del mundo. Y otra manera también, y hay textos en la Sagrada Escritura que lo ponen, hay una manera también de revelarse Dios que es a través de obras extraordinarias o castigos extraordinarios. Es una manera también de visitar Dios. Por lo tanto, este pasaje y lo que voy a leer después y comentarlo, algunos lo pueden atribuir al fin del mundo, algunos lo pueden atribuir al fin de los tiempos, que es algo que va a ocurrir mucho antes del fin del mundo, y otros lo pueden atribuir a las dos cosas a la vez. Puede ocurrir las dos cosas parecidas dos veces. La explicación que voy a dar yo a este evangelio realmente misterioso cabe discusión, pero lo que sí que es cierto es que encaja lo que yo voy a decir con la Sagrada Escritura. Es una explicación probable y coherente. Sigo leyendo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se revele. Aquel día, el que esté en el terrado, o en el tejado, en la azotea, y tenga en casa sus enseres, que no baje a tomarlos. ¿Por qué dice eso? Y pone otro ejemplo. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Nos quiere decir dos cosas. Primero, que va a ocurrir algo muy desagradable, por lo que es necesario que los fieles a Jesús, tendrán que salir corriendo del lugar donde habiten, sin pararse siquiera a entrar en la casa para recoger las cosas más necesarias. Y segunda cosa que dice es que el campo va a ser más seguro para ellos que la ciudad. Claro, si viene un castigo que va a traer un desastre horrible a la tierra de modo natural, de modo así apocalíptico, da igual que estés en el campo o que estés en la casa. Luego aquí Jesús se está refiriendo a algo que va a ocurrir muy desagradable, terrible, antes de que venga el castigo. Y es una gran persecución contra los fieles católicos. Como en todas las profecías, sobre todo las apocalípticas, tienen la dificultad de que no guardan un orden lógico a nuestra manera, no guardan un hilo conductor sencillo, sino que va entremezclando una frase con otra en la que el tiempo sucesivo, que una cosa vaya detrás de la otra, no es
diríamos, lo que se quiere expresar, sino más bien unas ideas que a lo mejor una ocurre antes que la otra que se dijo antes. Por eso primero Jesús en San Lucas nos habla del gran castigo y después nos habla de una persecución que no va a ocurrir después del castigo, sino antes. Tenemos, por inspiración de Dios, a algunos santos, por ejemplo el Padre Pío, que hablan de un gran castigo futuro que es los 3 días de tinieblas, que también se puede apoyar en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, incluso en el Apocalipsis. En otro evangelio sinóptico habla, cuando toca este tema, de que el sol, el mismo Jesús lo dice, el sol se hará negro, se oscurecerá, la luna perderá su luz y las estrellas caerán del cielo, es decir, se pondrá todo negro. Y encima habrá una gran angustia de las gentes. ¿No habrán sido ese castigo a los egipcios de los 3 días de tinieblas que tuvieron una profecía, un patrón, una figura de lo que había de repetirse en tiempos evangélicos para librarnos de los egipcios de Satanás de hoy? Y el Evangelio nos da otra pista, que esto puede ser así. Dice: acordaos de la mujer de Lot. Una frase muy corta, pero que dice mucho. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Que por curiosa, a pesar de que se les había dicho que no se volvieran atrás para ver la ira de Dios, se volvió para atrás y su curiosidad la mató convirtiéndosela en una estatua de sal. Y dice Jesucristo en relación al castigo que ha de venir: acordaos de la mujer de Lot. Cuando ocurra ese castigo, no seáis curiosos de querer ver la ira de Dios, de cómo hace perecer a los impíos. No os pongáis a mirar. Y coincide con lo que dicen los santos de los 3 días de tinieblas, como San Pío de Pietrelcina, que cuando llegue ese día tenemos que estar preparados con las ventanas cerradas, que no se vea nada del exterior y que nadie se le ocurra abrir la puerta, porque caería muerto. Porque la ira de Dios es santa. ¿Ven? Eso es algo propio más bien del fin de los tiempos, no del fin del mundo. Y todavía hay otro detalle del Evangelio de San Lucas que nos da pista en esto. Sigo leyendo. El que busque guardar su vida la perderá, y el que la perdiere la conservará. Aquí se está refiriendo Jesucristo a la actitud que tiene que tener el cristiano ante la persecución. La persecución irá principalmente a matar el alma, porque es una persecución satánica. Es decir, o tú apostatas del cristianismo o te vamos a empezar a negar muchos derechos.
Y empezarán con una cosa y otra y otra. El Apocalipsis capítulo 13 habla de que no podrán comprar ni vender. Es decir, exclusión total de la vida social. Ni siquiera podrás ir al hospital si te es mal. Pues dice Jesús, el que busque guardar su vida, es decir, el que por guardar su vida en este mundo y tener todas las comodidades de la vida social, apostate de Jesús, perderá el alma. Y el que perdiere su vida en este mundo, es decir, ya sea la muerte social y convertirse en un vagabundo de la sociedad, o ya sea la muerte física del martirio, dice Jesús, el que pierda su vida en este mundo, la conservará, la salvará. Y esa es la gran tribulación que van a sufrir los siervos de Dios al fin de los tiempos, antes de que venga ese castigo terrible. Y luego viene una frase de Jesús todavía más misteriosa. Dígoos que en aquella noche, fíjense que habla noche, o sea, el castigo va a ser en una noche, o en 3, pero en noche. Dígoos que en aquella noche estarán 2 en una misma cama. A uno será tomado y el otro dejado. Estarán 2 moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Muchos se han preguntado, ¿qué querrá decir esto? Esta frase tiene muy buena explicación, por lo menos encaja con lo que va a ocurrir en los 3 días de tinieblas al fin de los tiempos. En esas noches, los demonios estarán sueltos y al que esté en pecado mortal no le va a valer el estar en la casa de un justo. No le va a valer estar al lado de un justo. No se va a escapar por eso, Dios es más listo. El que esté en pecado mortal, sea en casa de un justo o al lado de un justo, los demonios se llevarán su alma, caerá muerto. Y al que sea justo, los demonios no lo podrán tocar. Y tendrán que dejarlo ahí, por más que les pese. Por eso dice, vuelvo a leer, dígoos que en aquella noche estarán 2 en una misma cama, o en una casa, o donde sea. Uno será tomado por los demonios para llevárselo al infierno, el alma por lo menos, y caerá muerto. Y el otro será dejado porque Dios no permitirá que lo toquen, porque estará protegido por la gracia santificante. Y tomando la palabra, le dijeron, ¿dónde será, Señor? Le preguntaron. ¿A dónde se llevarán a ese que arrebatan, que se lo llevan? ¿A dónde se lo llevarán? Y responde Jesús, donde esté el cuerpo, que en la traducción de la liturgia pone cadáver, es decir, ya hay un sentido peyorativo, donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. O sea que al que se llevan, fíjense los términos, cadáver, buitres, al que se llevan no es al bueno, es al malo. Y a los demonios les llama buitres,
Y ese cuerpo o cadáver es el que está en pecado mortal, porque ya el que está en pecado mortal es un muerto viviente, porque tiene el alma muerta sin la gracia de Dios. Es una muerte espiritual. Entonces viene el demonio y viene a traerse, a llevarse lo suyo, porque el que está en pecado grave es del demonio. Así lo llama San Juan en su primera carta, por más que nos duela escucharlo, hijo del diablo. Pues vienen los buitres, que son los demonios, y se llevan lo suyo. Donde está el cadáver, ahí irán los buitres. O también se puede interpretar de esta manera: ¿a dónde irán esas almas en pecado? A donde esté el cadáver del demonio, que es el infierno. Y con esto se ha dado una explicación coherente, que solamente Dios sabrá si coincide al 100% o no con el sentido verdadero, porque caben interpretaciones, pero por lo menos esta es una interpretación coherente. Y fíjense que este detalle de que a unos los dejarán en la tierra y a otros se lo llevarán al infierno, este detalle también va a favor, casa mejor, encaja mejor con que sea un castigo no al fin del mundo, donde todos serán arrebatados, unos al infierno y otros al cielo, sino en el fin de los tiempos, antes de que venga el triunfo del Inmaculado Corazón de María y la paz de la Iglesia. Antes de que venga eso, vendrán los 3 días de tinieblas, y ahí sí que encaja que a unos se lo lleven al infierno y que otros se queden en la tierra, porque todavía va a haber tiempo en la tierra. Hay muchos salmos que se pueden interpretar así, de que habrá un tiempo de prosperidad, de alabanza de todos los pueblos al Señor. Hace poquito hemos leído en el breviario cuando todos los pueblos, cuando todos los reyes se unan a alabar al Señor. Eso todavía no ha ocurrido. Pidamos a la Santísima Virgen que estemos bien preparados para esa hora, y todas las horas menores que también pueden ser importantes antes de que lleguen esa hora mundial, porque todos también tenemos en nuestra vida nuestros pequeños apocalipsis, en los que si no estamos preparados con la oración, pues nos puede pasar lo de Pedro, que negó 7 veces al Señor, porque aun estando en gracia no estaba preparado y por eso cayó. O peor, lo de Judas. Estamos a tiempo ahora para prepararnos, porque ese tiempo llegará, eso es seguro.